Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Contraloría General de la República y en particular a la doctora María José Mejía, presidenta del Consejo de esta institución, así como a el doctor Guillermo López Ciero, coordinador médico del programa Contraloría Saludable, por este primer simposio que está enfocado hacia la prevención de las enfermedades no transmisibles y de la diabetes en particular. Mi nombre es Víctor Jesús Méndez Duzán, soy médico, trabajé durante algunos años en la Contraloría, fue una excelente escuela y colaboré en la difusión y la promoción de este programa que se llama Programa Contraloría Saludable, del cual me siento muy orgulloso. El tema que voy a presentarles es sobre la epidemiología de las enfermedades no transmisibles en general, de la diabetes en particular. Vamos a hablar un poco. En relación a este tema, esta va a ser la presentación, el contenido de la presentación, y vamos a comenzar definiendo de una manera básica qué son las enfermedades no transmisibles o qué es la epidemiología. Básicamente, la epidemiología es la ciencia básica de la salud pública que se encarga de la prevención de las enfermedades, pero también del estudio de las enfermedades dentro de las sociedades. De tal manera que los científicos han designado una serie de estadios y en este momento nosotros podemos decir que la mayoría de los países en el mundo se encuentran en los estadios 3 y 4. Es decir, en el estadio donde prevalecen las enfermedades degenerativas y creadas por el hombre a las enfermedades degenerativas de aparición tardía. Todas las enfermedades no transmisibles están dentro de estos dos grupos. Y vamos a decir también que las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades, como su mismo nombre lo dice, que son no contagiosas, que producen una incapacidad residual, son importantes socialmente, dado que se pueden prevenir en su mayoría. En la mayoría de los casos son incurables, sin embargo, si la persona se cuida, el pronóstico es favorable. También dentro de las enfermedades no transmisibles nosotros podemos decir que son la principal causa de morbo y mortalidad en el mundo y están producidas por 4 factores de riesgo principales, como son la ingesta excesiva de alcohol, el consumo de tabaco, principalmente cigarrillo, la inactividad física o sedentarismo y la dieta inadecuada. Nosotros vemos que el tabaco, que es uno de los principales factores de riesgo, afecta prácticamente todo el organismo, no tiene absolutamente ningún beneficio sobre el estado de salud de las personas e incluso puede llegar a afectar de una manera importante el desarrollo morfológico del feto. Con relación al alcohol, el alcohol no solamente afecta neurológicamente o psíquicamente en función de la dependencia, sino que también produce efectos destructivos a nivel de todos los sistemas de nuestro cuerpo. La dieta malsana obviamente también es algo de extraordinaria relevancia y que está asociada con estas enfermedades que después pasaremos a describir. El problema de la dieta es el sobrepeso y todos aquellos problemas que se producen como consecuencia de la misma, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares y otro montón de padecimientos que después vamos a hablar un poco. Obviamente la dieta malsana se asocia con la obesidad. Fíjense ustedes en esta línea del tiempo, donde tenemos fotos de los años 1900 y de los años 2000. Y lo verdaderamente impresionante es que en los años 2000 los índices de obesidad se han disparado de una manera extraordinaria no solamente en Nicaragua, sino a nivel del mundo. Vamos a enfocarnos un poquito hacia el tema de la diabetes, que es como el eje transversal realmente en este seminario, en este simposio. Fíjense ustedes en estas cifras interesantes. Para el año 2006,
2006, estamos hablando de hace 14 años, tanto la IDF, que es la International Diabetes Federation, y la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional para la Diabetes, ellos calculaban que para el año 2030 la cifra de personas con diabetes iba a estar entre 324 a 366 millones. Pero fíjense que ya para el año 2015, a nivel del mundo, habían 415 millones de personas. Es decir, si nosotros observamos la cifra anterior, lo que se proyectaba para el año 2030 en el año 2006 y lo que realmente existe o existía en el año 2015 en el mundo, se sobrepasó esa cifra de una manera significativa, es decir, exponencial. En relación a las cifras de la diabetes, de la Federación Internacional para la Diabetes, ya actualizadas en relación al año 2019, fíjense que solamente en el continente americano existen aproximadamente 49 millones de personas y estas cifras van a crecer en un 55%. Es decir, no existe ninguna tendencia negativa a nivel del mundo, lo cual es absolutamente relevante. En ninguno de los continentes vamos a encontrar un descenso en relación a esta patología y es un ejemplo para todas las otras enfermedades no transmisibles, que después vamos a ver de qué se tratan, o mejor dicho, cuáles son las más importantes. Siempre hablando de la diabetes, ahorita tenemos una pandemia, estamos en un contexto de pandemia, de epidemia, ya se habla de endemia, se va a quedar el coronavirus como algo endémico, es decir, propio de todos los países, como ha sido el dengue, como ha sido otro montón de enfermedades. Pero fíjense que la diabetes, que existe desde la época de los egipcios y mucho antes, porque ya se sabe que la diabetes es un problema que es inherente al ser humano, pero en este momento la diabetes está produciendo más muertos que 3 enfermedades como el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria juntas. Si nosotros sumamos esas 3, la cantidad de personas fallecidas alcanzan los 3.6 millones. Solo la diabetes produce 5 millones de muertes anuales. Es decir, solo una enfermedad transmisible supera a 3 de las más importantes enfermedades que se consideran que son infectocontagiosas. Solamente para que se hagan una idea. La mayoría de las enfermedades transmisibles, igual que la diabetes, son de predominio urbano, es decir, se presentan principalmente en las ciudades. Y en este momento, 1 de cada 2 pacientes con diabetes no ha sido aún diagnosticado. Entonces, la pregunta es, ¿ya te hiciste la prueba de la diabetes? En relación a la prevalencia de la diabetes mellitus y la relación con la edad, es lógico que la mayoría de las enfermedades no transmisibles, de hecho prácticamente todas, a medida que avanza la persona en edad, también aumenta su prevalencia y aumenta su incidencia independientemente del sexo. Es decir, tanto varones como mujeres a medida que van envejeciendo van presentando estas enfermedades. Aterricemos un poquito en Nicaragua. Fíjense ustedes, las enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles más frecuentes para el año 2019, nosotros tenemos que van desde la hipertensión arterial, que es la que está en primer lugar, la diabetes está en segundo lugar, las enfermedades reumáticas en tercer lugar, la epilepsia, el asma bronquial, las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales y las enfermedades psiquiátricas, solamente por mencionar los que están en los 8 primeros lugares. Para el 2020 prácticamente la tendencia es la misma, solamente que estamos viendo un aumento exponencial en relación a las cifras en cuanto a la presentación de las mismas. Y en relación a las causas de hospitalización, es decir, las personas que fueron hospitalizadas, ingresadas a los hospitales, o las cifras de egreso, como también existe otro indicador a nivel de los hospitales, fíjense ustedes que aquí la tendencia en relación a las patologías varía, porque dentro de las primeras 8 causas de hospitalización, fíjense que nosotros tenemos la neumonía, fiebre sospechosa, diarrea, etc. La mayoría son enfermedades infectocontagiosas o enfermedades que no necesariamente son no transmisibles. Sin embargo, dentro de las primeras 8, nosotros tenemos la diabetes mellitus, que está en el 7º lugar para el año 2019. Ya para el año 2020, fíjense el aumento que hay. Pasa
desde el 7º lugar a el 4º lugar, la diabetes, en un año. O han mejorado los registros o qué es lo que está pasando. O simplemente nos estamos descuidando más en relación a este tipo de problemas. Ya dentro de poco la vamos a ver, si así sigue la tendencia, en segundo lugar, en relación a las causas de hospitalización general. Pero ahí no termina el asunto, sino que nosotros vemos que en este caso de la diabetes mellitus, si nosotros nos vamos a ver las cifras de morbimortalidad, estamos observando que en Nicaragua la diabetes mellitus constituye la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte, solamente superada por los infartos agudos al miocardio, y muchas de estas personas que fallecen por infartos agudos al miocardio son o tienen como base la diabetes mellitus. Ahora, todos estos problemas de enfermedades no transmisibles, como ustedes pueden observar, la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales, enfermedades del corazón, cardiovasculares, enfermedades del hígado, etcétera, tienen como principal base o como una de las principales bases el sedentarismo, como uno de los principales factores de riesgo, el sedentarismo. Fíjense ustedes que el sedentarismo ya está considerado como una enfermedad carencial, es decir, una enfermedad que se puede modificar como desarrollando actividad física. Tan sencillo como eso. El sedentarismo, de una manera sencilla, podemos afirmar que el sedentarismo mata. Y vamos a ver algunas cifras. A nivel mundial han muerto 57 millones de personas. Estas son cifras ya bastante antiguas, ¿ya? Pero la tendencia se mantiene solamente debido aproximadamente del 10% de todas las causas a el sedentarismo. Es decir, una de cada 10 personas está falleciendo por la inactividad física. Y fíjense ustedes que de una manera directa la inactividad física solamente es superado dentro de los factores de riesgo, por la presión alta, por el tabaco, por consumo de tabaco y por la diabetes mellitus o las hiperglucemias. Es decir, dentro de los factores de riesgo más importantes está la inactividad física. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que comenzar a moverse. Es tan simple como eso. Y fíjense que desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, desde el punto de vista fisiológico, la inactividad física, en resumen, conduce a un aumento en las cifras de insulina y un aumento, por supuesto, en la diabetes de tipo 2. Vamos a hacer un paréntesis aquí para decir que en relación al problema de la diabetes, del 100% de los pacientes, el 90% son personas con diabetes tipo 2, 90-95 dicen algunos estudios. Del 5 al 10% son personas con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se asocia más a los niños. La diabetes tipo 2 se asocia más a los adultos. A los adultos que son sedentarios, que no hacen actividad física, que comen cualquier cosa, no se cuidan con las harinas, etcétera, y que pasan todo el día sentados en una oficina, qué sé yo, 5 o 6 horas, que esto constituye un factor de riesgo per se. Entonces nosotros estamos viendo que esta diabetes, que constituye la mayoría, se puede prevenir a través de algo tan sencillo como la actividad física. Fíjense ustedes que en relación al sedentarismo hay varios estudios donde se dice que aproximadamente el 80% de las mujeres y el 62.5% de los varones no realizan ningún tipo de actividad deportiva. Ninguno. Y aparte de todo este problema social, macroestructural, nosotros también tenemos un sedentarismo obligado. Es decir, el sedentarismo donde tenés que estar enfrente de una computadora durante tanto tiempo. Sin embargo, todo eso tiene solución. El sedentarismo está asociado principalmente, bueno, como causa directa de todas las enfermedades, pero además con la obesidad y el sobrepeso. Hagan una prueba. No sé cuántos de ustedes son nuevos ahí en la institución, pero nosotros observábamos con Guillermo, con el doctor López Ciero, que en menos de 6 meses, 8 meses, una persona que entra a una institución de oficina, como la Contraloría, donde el trabajo principalmente es de oficina, en menos de 8 meses la persona ya ha duplicado, en muchos casos, su índice de masa corporal. Y esto es algo verdaderamente alarmante.
El índice de masa corporal, que no es más que una relación, es un índice entre la talla y el peso, nos dice a nosotros en qué momento la persona está normal y en qué momento la persona ya tiene o sobrepeso u obesidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal, es decir, la obesidad, fíjense ustedes que dentro de todos los determinantes sociales de la obesidad, tenemos desde la genética hasta los factores ambientales, pero el más importante realmente son los estilos de vida del individuo. La obesidad en este momento a nivel mundial y en Nicaragua también, bueno, Nicaragua no se escapa de todo lo que la tendencia que existe a nivel del mundo. Nosotros observamos que las personas cada vez hacen menos ejercicio, cada vez hacen menos actividad física. Dentro de la obesidad tenemos diferentes tipos. La que se relaciona con las mujeres se le dice, o es la forma de obesidad de pera, y la de los varones es la obesidad de manzana. La más dañina es la de pera invertida. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en la parte de arriba es donde se acumula toda la grasa y esto es lo que trae la mayor complicación a nivel de los órganos internos. ¿Cómo queremos estar? Está la famosa imagen de el David de Miguel Ángel, que se encuentra en Italia. Queremos estar como la imagen de la izquierda o como la imagen de la derecha. Bueno, todo depende si nosotros nos vamos a mover. El 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles de manera directa a la obesidad. A mí me toca, dentro de todas las cosas que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo tutorías de tesis. Hay una tesis que ya pronto se defiende y se encuentra una relación directa en relación a el sobrepeso y la obesidad con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Simplemente se está ratificando a través de ese estudio que la obesidad per se es un factor de riesgo enorme para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Y el problema no es solamente que la persona se enferme, sino que es una tragedia, es un desastre socioeconómico importante, porque esto le está produciendo gastos al Estado, está produciendo traumas psicológicos, traumas familiares, traumas económicos importantes dentro de la familia, porque un paciente con diabetes o un paciente con una enfermedad no transmisible es caro. Un paciente con diabetes que tiene, además desarrolla hipertensión, desarrolla dislipidemia, desarrolla los famosos accidentes cerebrovasculares o derrames, como se conocen popularmente, esa persona en la mayoría de los casos queda postrada o queda discapacitada. ¿Y a quién le toca cuidarlo? A la familia. Fíjense que dentro de los países del mundo, antes de los Estados Unidos tenía el deshonroso primer lugar de ser el país donde estaba la mayor cantidad de obesos. En este momento lo tiene México. Nicaragua tiene una cifra importante de personas con obesidad. La mayoría de los adultos y de las, tanto mujeres como varones, ya tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad, anda por encima del 60% para ambos géneros. Aquí tenemos un mapa de la obesidad, fíjense ustedes, es bastante viejo, pero se mantiene la tendencia. Fíjense en el color de Nicaragua. Para los varones en aquel momento la obesidad andaba en un porcentaje, o los parámetros de sobrepeso, perdón, andaba entre el 40 al 50%. Para el 2008, ya esto ya subió, como les dije, anda por el 60-65%. En el caso de las mujeres, ya para el año 2008, el sobrepeso andaba por encima del 60%. Hay algunas comunidades en Nicaragua donde el sobrepeso ya está en el 80%. Y en relación a este problema de la obesidad, en los Estados Unidos, 2 de 3 adultos ya son obesos. En Nicaragua vamos siguiendo los pasos de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, en este estudio nos dicen que la cintura obesa, es decir, la grasa que se acumula a nivel intraabdominal, tiene una alta relación con los problemas de carácter cardiovascular. ¿Ok? Esto es importantísimo porque va a generar un problema que desde el punto de vista médico se conoce como la dislipidemia, como la hipertensión y como la disglucemia, que al final de cuentas son factores de riesgo cardiometabólicos que van a producir alteraciones a nivel del corazón. Es decir, enfermedades coronarias de carácter micro y macrovascular con las consecuentes complicaciones nefastas como los infartos agudos al miocardio. Esto es más de lo mismo, son los factores de riesgo cardiometabólico y fíjense que una manera muy fácil de prevenir esta acumulación de grasa a nivel abdominal es la actividad física.
Ahora, la sensibilidad de la insulina está inversamente asociada a la cantidad de grasa intraabdominal. Es decir, entre nosotros seamos más barrigones, vamos a tener menor sensibilidad a la insulina. Entre menos, vamos a tener más sensibilidad. Y esta adiposidad, es decir, la gordura, va a ser un predictor de mortalidad. Entre más obesa esté la persona, entre mayor sobrepeso tenga, va a haber una mayor cantidad de muerte. Eso la mayoría de los estudios en el mundo lo han señalado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Okay? Lo más importante es la actividad física. Pero, ¿qué es la actividad física? Porque todo el mundo piensa que la actividad física es algo absolutamente incómodo y que es imposible. No, actividad física es cualquier movimiento corporal que implica los grandes grupos musculares. Es decir, caminar es actividad física, claro que sí. Hacer el jardín es actividad física, claro que sí. Bailar es actividad física, claro que sí. El ejercicio, ¿qué cosa es? No es más que una actividad planeada, es actividad física planeada, estructurada y repetitiva. Es decir, cuando ya decís vos, voy a salir a caminar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana o cuando regrese del trabajo. Y en relación a la actividad física, pues se toman en cuenta varias características como la duración, el tiempo, la frecuencia, que son las más importantes. Fíjense ustedes que es más importante desarrollar actividad física que no desarrollarla en relación a las lesiones. Es decir, el riesgo-beneficio de desarrollar actividad física es mayor el beneficio que el riesgo. Y este gráfico a mí me encanta porque es igual que como en determinado momento se planteó la pirámide de la alimentación, se plantea la pirámide de la actividad física, donde en resumen lo que te dicen es que tenés que moverte todos los días. Todos los días, todos los días. Y tenés que evitar estar sentado, postrado, viendo televisión y estar echado básicamente la menor cantidad posible de tiempo, que es lo que más hacemos en muchos casos. La pirámide de la hidratación obviamente va acompañada de la pirámide de la actividad física. Si no, pregúntense ustedes cuántos litros de agua consumen. Lo mínimo recomendado anda entre 2.5 a 3 litros al día de agua. La mayoría de la gente aquí toma gaseosa. Y los beneficios de la actividad física, la actividad física es buena para todos. Fíjense ustedes que incluso en los pacientes con cáncer, en los pacientes con VIH, en los pacientes cardiópatas, en los pacientes que tienen cualquier tipo de problema, se recomienda la actividad física, porque como ya les decía, es mayor el beneficio que el riesgo. Este gráfico ilustra de una manera sencilla a nivel molecular, a nivel celular, cómo es que actúa el ejercicio desde el punto de vista de la sensibilidad o en relación a la potenciación del efecto sobre el mecanismo de transporte de glucosa. Cuando la glucosa está en sangre, ¿qué es lo que pasa naturalmente? Se activa una hormona que se llama la insulina. La insulina se acopla a un receptor de membrana que lo que hace es generar una serie de eventos que al final de cuentas lo que hace es trasladar estos glucotransportadores a la membrana celular y estos permiten que el azúcar que está en la sangre entre a la célula. El ejercicio hace exactamente el mismo mecanismo que la insulina sin que la insulina participe en el proceso. En resumen, el ejercicio es como estarse inyectando insulina. Eso no quiere decir que el paciente que usa insulina va a dejar de usar la insulina, para nada, en ningún momento. Pero sí, el hecho de que el paciente haga ejercicio va a mejorar sustancialmente su metabolismo. La persona que no es diabética va a mejorar sustancialmente su sensibilidad a la insulina y por lo tanto va a prevenir de una manera importante esta enfermedad, lo cual está ratificado por varios estudios, dentro de los cuales quiero mencionarle el estudio DAKIN que se hizo en China, el estudio del Diabetes Prevention Program de Finlandia y de los Estados Unidos, donde se dice que de una manera sencilla, a través de la actividad física se disminuye hasta en un 60% el riesgo de llegar a padecer de diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La actividad física va a intervenir de una manera importante en las consecuencias nefastas que puedan llegar a suceder con las enfermedades no transmisibles. Y ustedes pueden hacer el experimento. Las personas, por ejemplo, que tienen hipertensión o las que no lo tengan, pónganse a hacer ejercicio.
Pónganse a hacer actividad física, lo mínimo recomendado, que después lo vamos a decir. Se van a dar cuenta que en menos de una semana ya tienen cambios desde el punto de vista fisiológico, es decir, su metabolismo va a cambiar. Aquí tenemos el gráfico que ilustra el estudio del Diabetes Prevention Program, donde incluso se llegó a la conclusión que la actividad física como tal supera el mecanismo de prevención de medicamentos como la metformina. Es decir, es superior el cambio en los estilos de vida al uso de metformina en relación a el desarrollo ulterior de la diabetes mellitus. Fíjense ustedes, no existe ninguna excusa para poder desarrollar actividad física, ni edad, por supuesto, ni características fisiológicas, ni tampoco el estilo de vida, el trabajo, es decir, es solamente voluntad, motivación y disciplina. Dentro de las recomendaciones de actividad física que nosotros queremos señalar, tenemos las recomendaciones de la actividad física del año 2010, pero también hace aproximadamente menos de un mes, ustedes la pueden buscar en el internet, salieron las nuevas recomendaciones de actividad física que básicamente son las mismas. Es decir, ¿qué es lo que se recomienda? Para las personas entre los 18 a los 64 años, se recomiendan 150 minutos a la semana de actividad física moderada o actividad física intensa en un total de 75 minutos. ¿Qué es una actividad física moderada? Caminar, por ejemplo. La actividad física intensa es cuando no sos capaz de mantener una conversación mientras estás haciendo la actividad física, es decir, correr, moverte de una manera intensa. Lo que se recomienda es la actividad física moderada. Con una caminata de 30 minutos al día, disminuyes, o mejor dicho, mejoras la salud cardiovascular y metabólica. Si querés un mejor estilo de vida, tenés que hacer un poquito más. Es decir, si querés disminuir el peso, o tener un peso corporal saludable, más los beneficios cardiometabólicos, tenés que hacer 1 hora al día. 1 hora al día durante por lo menos 5 días a la semana. O 150 minutos de actividad física intensa. Fíjense que eso no es imposible, es cuestión de planificar, de conseguirse unos buenos tenis y un buen short y salir a la calle. ¿Okay? Aparte de eso, tenemos también recomendaciones para las personas mayores de 65 años, que básicamente son las mismas que los adultos, por supuesto, de los adultos menores de 65 años, considerando las patologías que tiene la persona, obviamente. No vas a poner a hacer un maratón a una persona que tiene 80 años con una cardiopatía, por ejemplo. ¿Okay? Y en los niños lo que se recomienda es que los niños tienen que hacer 1 hora de actividad física como mínimo. Y por supuesto, cero pantallas. Cero pantallas de televisión, computadora, smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también se está demostrando que las pantallas están causando un mecanismo de adicción espectacular en los niños, y no solamente en los niños, sino también en los adultos. La dieta, aparte de la actividad física, es muy importante. Fíjense ustedes en este plato, estas porciones, la mitad de las porciones tienen que ser vegetales, un cuarto tiene que ser proteína y un cuarto tiene que ser carbohidratos. Es decir, el plato de Nicaragua puede servir, claro que sí, tenés tu arrocito, tenés que agregarle verduras. Aquí casi nadie come verduras. Y por supuesto, hidratarse y comer más fruta, porque si hay algo que nosotros podemos hacer y que no sale caro es comer más fruta y tomar más agua. Mucha gente dice, no, que las verduras salen más caras, pero si ustedes, que son contadores, la mayoría, toman cuentas y hacen cuenta, realmente comer con verduras es mucho más barato que estar comiendo carne todos los días. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay una cuestión en medicina que se llama la cronobiología, y lo que se recomienda es que el desayuno sea la comida más importante de todo el día. El desayuno tiene que ser la comida más importante de todo el día. Eso es el mensaje más importante en relación a la dieta. Aquí tenemos nosotros un plato de Nicaragua donde tenemos el pollito, tenemos el gallo pinto y la mitad del plato de verduras con su fruta y su agua. El agua es de extraordinaria importancia y por supuesto hay que decir no al picoteo, es decir, estar comiendo todo a toda hora y cualquier cosa. Está comiendo pan, está comiendo dulce, está tomando gaseosa, está todo eso. Hay que tratar de, si no evitarlo, por lo menos disminuirlo, porque de esa manera se van a obtener mejores resultados. Quiero finalizar diciendo una frase de Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias a el Consejo de la Contraloría. Los felicito por esta iniciativa. Si tienen preguntas, pueden hacerlas al final
que con Guillermo nos vamos a coordinar para este propósito. Muchísimas gracias y que disfruten su simposio.